buenos días. Es jueves 20 de noviembre. Nuestra lectura hoy en la palabra de Dios se encuentra en el libro histórico de Esdras, el capítulo 3 y 4, en el Salmo 92 y en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1. Meditaremos allí, en primera de Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Y hemos puesto como título: Esta es la vida real. Escuchemos a Eli y sigamos junto con ella la lectura de la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Eli. Al abrir esta primera carta de Juan, encontramos que el apóstol tuvo un privilegio único: convivir personalmente con Jesucristo durante su ministerio terrenal. Juan no habla de oídas ni de una teoría, habla de lo que vivió, de lo que sintió y de lo que él presenció. Juan es uno de los autores que más escribe en el Nuevo Testamento. En su Evangelio vemos la perspectiva que él tuvo sobre Jesús. En sus epístolas vemos su perspectiva acerca de la iglesia. Y luego en Apocalipsis encontraremos lo que le fue revelado acerca del futuro. Escribió más que cualquier otro en el Nuevo Testamento sobre la importancia del amor, poniendo un énfasis especial en amar a Jesucristo, en el amor de Cristo hacia la iglesia y en el amor mutuo que se supone debe ser la marca distintiva de los creyentes verdaderos. Así que estas tres obras se complementan mutuamente y nos dan un cuadro completo de la vida cristiana. Ahora, el primer capítulo no empieza con teología abstracta, sino con una declaración contundente de realidad. Juan nos dice: esto que les escribo, esto es lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que tocaron nuestras manos acerca del verbo de vida. En un mundo lleno de noticias falsas, dudas espirituales y fe basada en sentimientos, Juan nos da un ancla inamovible. La fe cristiana se basa en un hecho histórico y palpable: la persona de Jesús, el Verbo hecho carne. Esta es la base de nuestra confianza y el motivo por el cual podemos compartir la fe. La vida cristiana genuina no se basa en una creencia vaga o en un mito, sino en el testimonio real y sensorial de Jesucristo, el Verbo de vida, lo cual nos permite tener comunión real con Dios y también compartir con otros creyentes una vida de comunión. Claro, Él nos habla aquí de la vida con mayúsculas, tangible, verdadera. Juan enfatiza la realidad física de Jesús. Los sentidos no fallaron. Oído, visto, contemplado. Juan usa un lenguaje que apela a la experiencia sensorial. Jesús no fue un fantasma ni una idea, fue real, fue audible, tocado por manos. El clímax es la acción de tocar, y esto refuta cualquier duda sobre la humanidad de Jesús. Nuestra fe está en un Dios que se hizo piel y hueso.
La doctrina de la encarnación es maravillosamente sublime. Solo se le pudo haber ocurrido a Dios. No hay ser humano que haya imaginado jamás una escena como la que relata el Evangelio de Juan o como la que está plasmada en la historia de Belén. Dios hecho hombre. Cuando los dioses del paganismo, egoístas, vanidosos, demandantes, que movían a los hombres incluso a entregar sus propios hijos en inútiles sacrificios humanos, porque consideraban que era la manera de satisfacer a esos dioses que les exigían y les demandaban para darles alguna bendición. En la Biblia nos encontramos con un Dios de gracia y de misericordia que ama y que entrega a su Hijo. Y le vemos ya desde el Génesis, a través de la historia bíblica. Y Juan tuvo el privilegio de tocarle, de convivir con él. La vida con mayúsculas. Pero también esa vida es el centro del mensaje. El mensaje apostólico se centra en la persona de Jesús, el verbo de vida. Él es una manifestación de la vida eterna. Dice Juan, la vida fue manifestada en el verso 2. La vida que experimentaron los apóstoles no era una vida común, sino la vida eterna en acción, con un propósito de testimonio, porque Juan se levanta para testificar, para anunciar esta vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ese hoy es nuestro objetivo también, porque el objetivo de todo creyente, como el de Juan y el de los apóstoles, es anunciar y mostrar esta vida. Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Hermano, hermana, que me escuchas en esta mañana, es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad testificar de esa vida, compartir de esa persona, anunciar a Jesucristo. Pero también esa vida, con mayúsculas, nos une en comunión. El fin último de este testimonio es la comunión. Comunión horizontal. Al compartir lo que vimos y oímos, logramos la comunión entre nosotros los creyentes, dice Juan. Tu experiencia con Jesús crea un vínculo real con otros creyentes. Esa es la comunión horizontal. Por eso formamos parte de una familia. Por eso este devocional, por eso los mensajes que me dejáis cada día en YouTube, porque estamos en comunión, aunque algunos no nos hemos visto y tal vez nunca nos podamos ver hasta que lo hagamos en la presencia del Señor. Comunión horizontal. Pero también hay una comunión vertical. Y el propósito es que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ese es el gran regalo del cristianismo, acceso y relación directa a Dios. La mayoría de las veces la koinonia, que es la palabra comunión en griego, tiene ese sentido, comunión, compañerismo, asociado a una relación mutua e íntima. Esta idea de relación mutua se ve en el uso extrabíblico de la palabra, donde koinonía puede referirse incluso al matrimonio. Pero también por compartir un mismo espíritu, los cristianos tienen comunión con Dios y los unos con los otros. Este tipo de comunión íntima era evidente entre los miembros de la iglesia primitiva, tal cual lo relata el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, que puedes leer si dispones de unos momentos, para ver cómo ellos compartían el pan, las oraciones, la palabra, y eran edificados, bendecidos, crecían espiritualmente. También se puede referir a la forma en que se ejercía dicha comunión.
porque participaban, daban con generosidad, se apoyaban los unos a los otros. Y Pablo habla de la generosidad de la iglesia de Corinto para contribuir con ofrendas allí en la segunda carta del capítulo 9. Y por extensión la koinonía alude a la ofrenda en sí. Hermanos, que apoyáis el ministerio, ofrendando en las iglesias. Esta semana pasada, muchos de vosotros habéis estado enviando dinero para las cajitas de operación Niño de la Navidad. Es una manera de tener comunión cuando ofrendamos de lo que el Señor nos da. Es una expresión de participación en una tarea, en una causa, en un ministerio, en una vida. Los creyentes tienen una participación común en la fe, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Qué maravillosa experiencia somos llamados a vivir. La carta de Juan comienza diciendo: estos escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo dice en el verso 4. El fin de todo. La experiencia personal de Juan con Jesús no fue un fin en sí mismo, fue el puente para que tú y yo, miles de años después, tuviéramos gozo completo a través de la comunión. ¿Está tu fe basada en esa vida con mayúscula manifestada, real y palpable, que es Jesús? Si es así, no te quedes callado. Tu testimonio, tu experiencia personal con el verbo de vida es la herramienta más poderosa para llevar a otros a la comunión con el Padre y lograr ese gozo cumplido en sus vidas. Por eso, comparte la vida. Padre, gracias porque alguien un día compartió con nosotros esta vida, esta experiencia de comunión y koinonía que hoy le da sentido a nuestra existencia, mientras vemos un mundo que avanza de una manera rocambolesca, pero aún así, aunque la corriente de este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, nosotros sabemos que Dios está en control. Y en medio de la hecatombe y de las circunstancias de la vida, experimentamos una dulce comunión contigo y entre nosotros como pueblo de Dios. Gracias por haberte manifestado y ayúdanos también a manifestarnos para que muchos más te puedan conocer. Te adoramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana viernes para cerrar ya esta semana. Manteneos bendecibles.